Continuamos con las clases de química analítica y agrícola y hoy vamos a desarrollar el tema soluciones reguladoras de pH o solución baja. ¿Qué objetivo nos hemos propuesto para esta clase? Que ustedes sean capaces de comprender la importancia de la solución reguladora de un buffer, puedan identificar los tipos de soluciones buffer y que puedan demostrar la capacidad reguladora que tiene un buffer con valores, con cálculos numéricos. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es un buffer? Un buffer es un sistema formado por un par conjugado ácido-base que tiene la función de amortiguar y evitar cambios bruscos de pH en el medio donde se encuentra. Para visualizar mejor esta función, vemos en esta placa un pHímetro, que es un instrumento para realizar lecturas de pH, y el electrodo se ha sumergido en una solución buffer. ¿Qué observamos? Cuando en ese buffer se agregan pequeñas cantidades de un ácido fuerte, vemos cómo el pH ha bajado muy poquito respecto de su valor original. O cuando se agregan una base fuerte, también vemos que se ha elevado muy poquito su valor respecto del valor original. De allí es que estas soluciones se conocen como soluciones amortiguadoras de pH, soluciones reguladoras o solución tampón. ¿Y cuál es la importancia biológica de este tema? Los organismos vivos soportan muy mal variaciones de pH, aunque se trate de décimas de unidad. Por ello es que han desarrollado en la historia de la evolución sistemas tampones o buffer que permiten que su pH se mantenga constante. Así vemos cómo, por ejemplo, las células deben mantener su pH casi constante para que haya una correcta acción enzimática y metabólica dentro de ellas. Por ejemplo, los fluidos intracelulares y extracelulares contienen pares conjugados ácido-base que actúan como buffer. Por ejemplo, tenemos el par conjugado dihidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato, actuando como buffer. O en el torrente sanguíneo podemos ver buffer formado por ácido carbónico, hidrógeno carbonato. Bien, pero ¿qué es una solución reguladora? Desde el punto de vista químico, decimos que es una solución que contiene dos componentes. Tiene un ácido débil y la sal común a ese ácido débil, o una base débil y la sal común a esa base débil. Es decir, que estos dos componentes están formando el par conjugado ácido-base. Y entonces, cuando nosotros tenemos un ácido débil y la sal común a ese ácido, decimos que estamos en presencia de un buffer ácido. O cuando tenemos una base débil y la sal común a esa base débil, decimos que estamos en presencia de un buffer básico. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos componentes? Cuando están estos dos componentes y se agregan pequeñas cantidades de ácido de base fuerte, ocurre lo que hemos visto. Mantienen el valor de pH casi constante. ¿Qué tipos de soluciones reguladoras vamos a usar o vamos a estudiar dentro de la variedad de sistemas buffer que existen? Por ejemplo, ácido acético, que es un ácido orgánico, en presencia de la base conjugada acetato, se le escribe de esta forma, que puede ser un ácido acético y un acetato de sodio, tenemos valores de pH dentro de un rango de 3,6 a 5,8. O el ácido carbónico, en presencia del hidrógeno carbonato, también tenemos rangos de pH estrechos, o el ácido fórmico, que es el ácido también orgánico presente en el líquido de las hormigas, tenemos el formiato de sodio, por ejemplo, con valor
rango de pH dentro de estos tipos. No solo buffer ácido, tenemos buffer básico. Dentro de los buffers básicos que conocemos, que vamos a utilizar, tenemos el par conjugado amoníaco y el ion amonio, como un cloruro de amonio, por ejemplo. O el carbonato con el hidrógeno carbonato, el fosfato con el hidrógeno fosfato. En esta columna se observa que hay rangos de pH característicos para cada tipo de buffer. Por supuesto que este rango va a depender de las concentraciones iniciales que tomamos para formar ese buffer. Lo importante acá es reconocer que cada sistema buffer tiene su rango de pH característico. Bien, ¿cómo aprender? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender a calcular el pH de un buffer ácido. Para ello empezamos con una solución reguladora que puede estar formada por 0,1 moles por litro de ácido acético y 0,1 moles por litro de acetato de sodio. De este par conjugado ácido acético, acetato de sodio, vamos a reconocer que el electrolito débil es el ácido acético. Y ya sabemos que, como todo electrolito débil, podemos plantear su reacción química de equilibrio y vemos cómo este electrolito débil se disocia en sus iones acetato y iones protón. Como todo electrolito débil, está representado este equilibrio con una constante ácida, donde ya por definición vimos que era la concentración de los productos, de la concentración molar de los productos de la reacción dividido en la concentración molar del reactante. Pero, ¿qué ocurre acá? Cuando estaba el electrolito débil solo, decíamos que estas concentraciones eran iguales y nosotros podíamos calcular el pH haciendo que, elevando esto al cuadrado y calculando de este modo la concentración hidrógeno. Pero, ¿qué nos ocurre en este sistema? Nosotros también tenemos acetato de sodio. Es decir que, si recordamos que el acetato de sodio es una sal que se disocia en sus iones, que se ioniza formando anión acetato y cationes sodio, vamos a encontrar en el medio de la solución que hay aniones acetato como resultado de la disociación del ácido débil, pero también iones acetato provenientes de la ionización de la sal. Cuando vimos efectos de ion común, efectivamente consideramos que la cantidad de ácidos del ion acetato proveniente de la disociación del ácido débil era tan pequeña que no había error si considerábamos que la mayor cantidad de iones acetato presentes en el medio de la solución sean los provenientes de la sal, de la disociación de la sal. De allí entonces es que despejamos de esta expresión la concentración protón como el cociente de la concentración del ácido y la concentración de acetato. Teniendo en cuenta las consideraciones que acabo de mencionar, entonces podemos calcular el pH de este buffer luego de reemplazar los valores de la constante y de las concentraciones molares del ácido y la concentración molar de la sal. Así vemos que llegamos a un valor de pH de 4,75. ¿Cómo calcular el pH de un buffer básico? Supongamos que estamos en presencia de una base débil como es el hidróxido de amonio y tenemos también una sal cloruro de amonio. Es decir, están los dos componentes que forman parte de un buffer. Pero, ¿qué pasa? En este caso, vamos a ver, cuando identificamos el electrolito débil, que en este caso es el hidróxido de amonio, y observamos que los iones que están distribuidos en el medio de la solución son anión oxidrilo, entonces el cálculo de pH va a ser indirecto
ya que lo que podemos calcular directamente es la concentración oxidril y de allí su pOH, y luego calcular el pH. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo mismo que la misma consideración que hemos hecho para un ácido, nosotros acá vemos que en el mismo recipiente tenemos cloruro de amonio, también una sal que se disocia totalmente, que se ioniza en ion amonio y anión cloruro. Es decir, que en el medio de la solución tenemos amonios provenientes de la disociación de la base y iones amonios provenientes de la disociación de la sal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que acá, igual que lo que vimos en la clase, en el ejercicio anterior, no podemos considerar que estas dos concentraciones son iguales, como la disociación, el aporte del ion amonio que proviene de la base es muy débil. No es error cuando despejamos la concentración oxidrilo y reemplacemos en esta ecuación, considerar la concentración amonio como la que proviene directamente de la ionización del cloruro del amonio. Calculada la concentración oxidrilo, calculamos el pOH y con la relación que ya hemos visto en la primera clase de cómo se relacionan estas dos variables, podemos calcular el valor de pH. ¿Qué valor de pH vamos a esperar en este caso? Y es esperable que tengamos valores de pH por arriba de 7. Bien.